Y bien, estamos ahora con el señor Walter Echajaya, quien es fue llamado el Comando Zorro, es un dirigente de las rondas campesinas del Valle del Río Apurímac y de la zona de Tambo también. Es uno de los líderes históricos de este movimiento que tuvo un gran protagonismo en la derrota de Sendero Luminoso en todas esas zonas. Señor Echajaya, buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo le va? noches. ¿Qué tal? Bueno, según entiendo, usted se inició a la edad de 16 años como rondero. Esto habrá sido pues por los años 87, por ahí, ¿no es cierto? Cuéntenos, 86. Sí. ¿Cómo se iniciaron este movimiento, esta organización de las rondas? Cuéntenos un poco cuándo comenzaron, cómo se iniciaron cómo así se organizaron. Bueno, cuando yo tenía aproximadamente 13 años, empezaron a organizarse estas rondas campesinas, ¿no? Los comités de defensa civil antisubversiva, ¿no? Los DECAS en el Valle del Río Apurímac. Sí. ¿No? Primeramente empezaron por las alturas de Huanda, todo eso, y así iban organizándose, ¿no? Encabezado por el señor Antonio Cárdenas, que es también líder de los comités de defensa en el Valle del Río Apurímac. Después ya así poco a poco nosotros íbamos brindándonos nuestro apoyo también, ¿no? ¿Esto fue iniciativa de ustedes mismos o fue a pedido, instigados de alguna forma por los militares? Iniciativa de los mismos campesinos, porque por una parte Sendero, bueno, trataba de hostigar, mataba a la gente injustamente. De igual manera también a veces había una confusión, una opresión con las Fuerzas Armadas. Una opresión. Represión. Ya. Que nos hacía las Fuerzas Armadas. Ah, sí, también. Sí, por otra parte, porque no había una comprensión, entonces, de todas maneras... no comprendían que ustedes se pudieran organizar. Sí, pues por esa misma razón los comités de defensa, en coordinación con las Fuerzas Armadas, tomaron esa iniciativa de organizarse en comités de defensa para hacer frente a la subversión. En coordinación entonces con las Fuerzas Armadas. También, sí. Pero, sí. Pero inicialmente la idea fue de ustedes mismos de organizarse. Sí, mayormente los campesinos. Ya, y fue Antonio Cárdenas el que dirigió esto. En el Valle del Río Apurímac. ¿Iban qué? De comunidad en comunidad para convenciéndolas de que se organicen? Llamando a sus personas de confianza para que se organicen. Pero ustedes no tenían, por ejemplo, armas, ¿o sí? Empezaron primeramente con lanzas, cuchillos, machetes, chafles, con eso. Y después fabricaron armas rústicas, ¿no? Como las tirachas. Ajá, armas también de fuego, rústicas. Así es. Hechizas. Sí, pues. Y después creo que incluso ya llegaron a comprar, ¿no? Sí, después cada campesino ya tenía es que los armamentos que el gobierno nos daba no se podía hacer frente con esos armamentos a la subversión. Entonces, escopetas. Con los Winchester, con las escopetas. ¿Por qué? Porque... corto alcance, ¿no? Y la subversión se había armado fuertemente con armas de largo alcance. Entonces, por esa misma razón los campesinos tenían que vender hasta sus ganados, para comprar armas. Sus productos para que compren armamentos. ¿Y usted? Los llamados Mausers. Los Mausers, ustedes tenían pues ya Mausers, ¿no es cierto? Claro. Así es. Con eso se enfrentaban. Y ustedes tuvieron muchos enfrentamientos, ¿cómo fue el desarrollo, digamos, el proceso? ¿Ustedes lograron ir, digamos, erradicando a Sendero Luminoso de todo el Valle del Río Apurímac? ¿Cómo fue ese proceso? Primeramente, fuertemente el Valle del Río Apurímac se organizó, ¿no? Comenzó a derrotar a la subversión en los lugares donde ellos estaban bastante hospedados, fuertemente hospedados, en las alturas, mayormente en las alturas de la selva, en Sello de Oro, Vizcatán. ¿A Sello de Oro llegaron ustedes? Sí. ¿Hasta ahí? ¿Sello de Oro está donde están todavía? En la altura de Santa Rosa. Ya. Sello de Oro. En esas zonas era donde que la subversión, Razuilca, todas esas zonas para... Ahí. La zona de la ahí los en la sierra también, entonces la subversión había ganado bastante campo, ¿no? Mayormente en las alturas, ¿no? Ya. O sea, la habían convencido a todita la gente y se había ganado la simpatía de la gente, todo eso. Y después habían tratado de obligar, reclutarlos para que ya obligadamente pertenezcan a las filas de Sendero. Entonces, poco a poco nosotros también teníamos que organizar y por el del señor
Antonio Cárdenas nos enviaron a la provincia de La Mar, a la parte sierra también, para recuperar y organizar a los pueblos nuevamente. Ajá. ¿Y fueron ustedes? Así es, y poco a poco teníamos que recuperar las comunidades y nuevamente instalar a los campesinos para que trabajen en sus chacras organizadamente, ¿no? Después, poco a poco, comenzamos a repoblar también las zonas altas de la provincia de La Mar. Tenemos que ir a una breve pausa, perdónenme, y regresamos. Seguimos conversando con Walter Echajaya, comando Zorro, dirigente rondero del Valle Río Apurímac, que participó en toda la campaña contra Sendero Luminoso, la recuperación del Valle Río Apurímac y también de otras zonas, de otras provincias, ¿no es cierto?, las partes altas, según nos está explicando. ¿Ustedes estuvieron cuántos años en esta lucha contra Sendero que resultó victoriosa? Ustedes finalmente lograron erradicarlos, ¿no es cierto? Así es, yo participé como un simple rondero nomás. Empecé a participar desde el año 96. 86. 86, participando en los puestos de vigilancia, dar seguridad en la población, no todavía después, desde el 91 ya activamente. ¿No? Me mandaron al distrito de Tambo y de ahí empezamos a abarcar a varios distritos de la provincia de La Mar. ¿Y cuál era la relación con los militares? ¿Trabajaban conjuntamente? Sí, coordinadamente con los militares. Siempre se trabajaba coordinadamente con los militares, ¿no? ¿A partir de qué año trabajaron con los militares? Desde anteriormente siempre han trabajado coordinadamente con los militares, ¿no? Las autoridades del Comité Central, ellos eran los que coordinaban con los jefes de... ¿Hacían operaciones conjuntas, por ejemplo? Siempre coordinada. Individualmente también se realizaban, siempre con autorización del ejército. ¿Y cuántas bajas, por ejemplo, tuvieron ustedes? ¿Cuántos muertos ronderos habrán habido? Incontable. ¿Ah, sí? Bastante bajas. En cada enfrentamiento a veces teníamos que volver sin nuestros personales. Ah, sí. ¿Hubo muchos enfrentamientos? Sí, muchos enfrentamientos. Salíamos por un operativo de 20 días, 25 días, 15 días y a veces no regresábamos con todos nuestros personales. Algunos ya se quedaban en cero porque no podíamos traerlos. Difícil era trasladarnos. ¿Y llegaron ustedes a ir a esta zona de cerro de Sello de Oro, donde dice que están, o Vizcatán, llegaron ahí a enfrentarlos ahí? Sí, hemos llegado en varias oportunidades. A Sello de Oro hasta desocuparlos. ¿Ah, sí? A Razuilca igualmente. El único es lo que ellos se han cobijado era más en Vizcatán. Es una zona muy impenetrable. Bueno, ¿y ahora cómo está la situación? Por ejemplo, las rondas, ¿en qué situación están? ¿Ya están desactivadas? ¿Qué ha pasado con los comités de autodefensa? Actualmente, los líderes mayormente antiguos han sido totalmente olvidados, ¿no? No tienen ningún apoyo de parte del gobierno. Por toda esta razón es que se han disimulado todos, porque a veces con esta comisión de la verdad, algunos injustamente de repente van a ser acusados, ¿no? De haber cometido violaciones de derechos humanos. Claro, por esas razones y se están disimulando casi la mayoría. ¿Hubo muchos excesos se cometieron? A mi parecer no mucho. Siempre de repente nos hemos pasado un poco, pero no hasta el extremo de... ¿En qué sentido, por ejemplo, se pasaban un poco? De repente teníamos que, pero con el acuerdo de que en una comunidad se levantaba bajo un acta de castigar a los que de repente no cumplían con el servicio de vigilancia, porque a veces en un descuido la subversión nos sorprendía y mataban personas, ¿no? Entonces, por esas razones, nada más. Nada más. De acuerdo. Sin embargo, seguramente hay acusaciones contra algunos dirigentes por... Siempre ha habido malas interpretaciones. A nosotros, por ejemplo, ¿cuántas denuncias no nos han hecho? A veces porque uno llegaba, verificaba una comunidad si estaba bien organizada o no, si se mantenía organizada, alerta o no.
Entonces hay veces nosotros llegábamos a de repente a sancionarles físicamente. Entonces por esas razones hay veces ¿Qué clase de sanción? eran canguros, ranas, plantas. Cosas así. Bueno, eso no es grave, ¿no? Pero, o sea, usted me dice que se están disimulando, es la palabra que usted ha usado. Sí, porque no hay ningún apoyo de parte del gobierno, aparte los armamentos que tenemos cuentan sin municiones. Si es que ahora se ve de repente hay sondeos que la subversión está transitando por tal sitio, no hay ninguna autorización como antes, ¿no? Anteriormente los comités de defensa eran autónomos, ¿no? Solamente claro, se tenía que dar parte y si te daban una autorización ya inmediatamente reaccionaban, pero actualmente ya no. ¿Ya no? ¿Por qué? Ya no se puede porque hay veces interviene el fiscal, intervienen las autoridades y no se puede hacer. Y ahí dice usted este temor a las acusaciones. Estamos totalmente como sujetados ya. Sujetados. Y usted me decía que hay un temor a las acusaciones de la Comisión de la Verdad. Digo por lo que de repente ha habido confusiones, ¿no? Varios de mis hermanos comandos, que han sido los antiguos mayormente, mencionan de que ha habido desapariciones por parte de la subversión y dicen después han sido acusados ellos por familiares de esas personas desaparecidas, ¿no? De que los ronderos lo han desaparecido. Entonces, en esa forma hay varias malas interpretaciones. Varias interpretaciones. De todas maneras, uno tenía que defenderse como sea. O bien Sendero te mataba o bien tú te defendías. Así era la cosa. No es como estar aquí en la ciudad, ¿no? En allá es diferente en el campo. Sendero Luminoso, ¿ustedes observan que hay efectivamente un resurgimiento de Sendero Luminoso? Bastante, y eso se nota en varias oportunidades. En el transcurso de este año ha habido incursiones, cuadraderas, desde el año pasado. Yo el año pasado, en el mes de febrero, aproximadamente caí también en una de las cuadraderas, en el lugar denominado más allá lejano, Calicanto, Ceja de Selva, en la carretera. Pero no le han reconocido. No sé si me habrían reconocido, porque me bajaron del carro y después nos reunieron a todos y ahí el mando dijo de que ya no vamos a chocar con las autoridades o ex autoridades o comandos ronderos, que estén tranquilos, que no se metan con nosotros, que nosotros vamos a chocar con las Fuerzas Armadas y el gobierno, nada más. Se manifestó de esa forma. ¿Y cómo está la relación con el tema del narcotráfico? Porque, bueno, parece que el tema cocalero está fuerte en el Valle del Río Purímac, ¿no? El tema de la coca. Incluso el movimiento contra la política del gobierno de una reducción gradual y concertada de la coca. Entonces quizás a muchos ronderos, me imagino, muchos miembros de los comités, son personas que siembran coca, ¿no? Mayormente los campesinos del Valle del Río Purímac, casi la mayoría tiene coca, ¿no? Siempre se han dedicado al cultivo de coca, han trabajado con eso. Gracias de repente a la coca también hemos logrado tener buenos armamentos y a contrarrestar a la subversión, ¿no? Y hasta se ha pagado personal para que de repente con una propina de los propios campesinos salgan de patrullaje, porque el gobierno no nos daba nada a nosotros para de repente salir detrás de la subversión, ¿no? O perseguir o tratar de buscar hasta tranquilizar nuestra zona. Claro, porque eso mayormente esas expediciones que salían, usted me dice, ¿cuánto? ¿Un mes, 2 meses? 20 aproximadamente días. 20 días, 30 días, 25 días, 15 días. ¿Cuántos hombres salían? Entre 100, 200, 300 personas. Claro, entonces eso necesitaba pues abastecimiento, financiamiento. Por ejemplo, si salía a la zona de Sello de Oro no es una zona chiquita, es una zona grande.
Ya. Entonces se tenía que salir por varios sitios, ¿no? A realizar el rastrillaje o la peinada que se hacía. Y de igual manera la zona de Razuilca y todas esas zonas de Cachi, todas esas zonas. Pero entonces, ¿cuál sería la situación ahora del movimiento de las comunidades, de los comités de autodefensa frente a Sendero en este momento? Considerando todo lo que hemos hablado. Creo que, como le digo, el gobierno totalmente se ha olvidado de repente de los comités de defensa. Creo que deberíamos de repente nuevamente reorganizarnos todos, ¿no? Para hacer frente nuevamente a los... Pero ha habido, en los últimos días, semanas, han estado yendo el ministro de Defensa, han tratado de nuevamente, han venido incluso algunas delegaciones de ronderos acá, no sé, para tratar de reactivar eso, pero no sé si eso habrá tenido algún efecto. Lo que se necesita, creo que es una coordinación y un llamado general a todas las organizaciones de los comités de defensa, ¿no? Mayormente las centrales, para en coordinación todos reorganizarse y después hacer frente nuevamente a la subversión. ¿Y usted cree que eso funcionaría si se hace así? ¿Habría respuesta de parte de los campesinos, de los Sí, cultores? creo, pero si es que hay apoyo de parte del gobierno. ¿Qué clase de apoyo? Social, económico y también con municiones. Ajá. Social y económico. Es decir, ya. Correcto. Bien, señor Chajaya, no sé si quiere agregar algo más usted. Bueno, hacer un llamado a mis hermanos ronderos a que ellos también se pronuncien, ¿no?, al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no?, de acuerdo a eso, y después tomemos cartas en el asunto, ¿no?, para hacer frente nuevamente a la subversión. Y se pronuncian en relación al informe de la Comisión de la Verdad. ¿En qué sentido cree usted? En caso de que haya acusaciones, ¿no? Ya, correcto. Bien, señor Chajaya, muchas gracias por su participación. Un momentito. Fue Walter Chajaya, Comando Zorro, un rondero, ex rondero del Valle del Río Apurímac, dirigente además, rondero. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el general José Valdivia, dueño.